Una de las historias más contadas de un artista musical que habría hecho pacto con el diablo es la del virtuoso violinista del siglo XIX, Niccolo Paganini. Cuentan los que dicen y dicen los que cuentan que el violinista más talentoso de la historia recibió sus dones musicales del mismísimo Satanás y que la música que él logró interpretar con el violín nadie la ha podido volver a realizar con tanta maestría. Parte de la historia que rodea a Paganini cuenta que cuando él tenía 5 años, el diablo se le apareció a su madre en sueños para decirle que su hijo iba a ser el violinista más talentoso y afamado de la historia de la humanidad. Si fue así, el diablo tiene palabra porque cumplió. Su padre, también violinista, más que asustado, se ilusionó con esto y lo hizo practicar 10 horas cada día. Recordemos que solo tenía 5 años, de ahí que muchos creen que el verdadero demonio que marcó la vida de Nicola Paganini fue su propio padre, y otros creen que el verdadero padre fue el propio demonio. Desde esos años, incluso su cuerpo se adaptó en virtud del instrumento. Tenía los brazos y dedos más largos, y estos últimos casi deformes a la vista de un común, pero perfectos para el instrumento que lo transformó en una leyenda. Sus manos tenían una forma tan única que se llegó a realizar un molde que nos permite hoy tener una idea clara de cómo eran. También hay versiones donde se dice que fue la madre quien realizó el pacto con el diablo, entregándole a su hijo para que lo transformara en el más talentoso de todos los tiempos. Desde muy joven mostró la increíble capacidad que tenía con el violín. Los afortunados que asistieron a sus presentaciones decían que el joven creaba una música nunca antes escuchada, con un tono inquietantemente oscuro. Cada nota parecía rasgar el velo entre el mundo de los vivos y el de los condenados. Se decía que dentro de su violín, el diablo había guardado las almas de mujeres de hermosas voces que alguna vez habían pactado con él. De ahí la sonoridad tan única e hipnotizante que lograba producir Nicola Paganini. Sus dedos de la mano izquierda parecían que tuvieran vida propia y por la velocidad que tenían parecía que fueran más de 5. Era tal su habilidad que dicen que podía tocar hasta 12 notas por segundo. De hecho, cuando lo escuchabas parecía que hubiera más de un violín sonando a la vez. Es así como al poco tiempo se le conoció como el violinista del diablo. La leyenda pronto se repartió por toda Europa. Normalmente se presentaba solo y sin partituras porque su memoria también era sobrenatural. Desde los 16 años llevó una vida digna del hijo del demonio, es decir, cercana a los excesos, a la lujuria y a los juegos, que lo llevaron a perder todo, al nivel de tener que vender su propio violín. Aunque la fortuna de alguna manera siempre lo acompañaba porque un admirador le regaló su Guarnerius, el que se transformaría en su violín más querido. Las mujeres también muchas veces lo hacían perder el camino. A pesar de estar lejos de ser alguien hermoso, siempre tenía nuevas historias amorosas. Se asegura que también era uno de los beneficios de tener un contrato con el príncipe de las tinieblas, esta conexión con las mujeres. Su vida licenciosa lo llevó incluso a caer en la cárcel. Estando encerrado en un calabozo, el guardia, para burlarse de él, le pasó un viejo y maltratado violín que tenía tan solo una cuerda. A los pocos minutos, Paganini lo hizo sonar como si estuviera en perfecto estado. El guardia se orinó del miedo escuchando la música del violinista del diablo. También una historia parecida se cuenta cuando tocaba acompañado de una orquesta. Sufrió el corte de una cuerda, luego de otra, y en un momento la tercera también se cortó, quedando tan solo con una cuerda su violín. Pero el violinista del diablo siguió tocando de la misma manera, dejando a los músicos de la orquesta boquiabiertos, no pudiendo entender lo que escuchaban. Muchos de ellos se juramentaron no volver a tocar con él por el miedo a que el demonio se llevase sus almas. Al artista realmente no le incomodaba que esta leyenda lo siguiera como su propia sombra, e incluso la alimentaba, llegando a sus conciertos en un carruaje completamente negro, tirado por 4 caballos del mismo color. Una imagen tétrica para muchos, pero también una excelente campaña de marketing para otros, porque muchos pagaban altas cifras para verlo tocar, admirados por su música, pero también encantados por su historia. Su aspecto también fue vital para que esta leyenda se hiciera conocida en todo el mundo, porque para muchos ver a Paganini era ver al demonio.
Poseía un aspecto casi cadavérico, delgado, huesudo, cabellera larga, pálido y con un mentón prominente que se marcó más todavía luego de perder toda su dentadura. Su cuerpo sufrió mucho con diversas enfermedades. Siempre optó vestir por un riguroso vestuario negro. Se dice que se le escuchó decir alguna vez: "El diablo quiere que me parezca a él". Los que lo vieron tocar el violín por esa época decían que se podía ver la figura del diablo acechándolo en las sombras o quizás disfrutando la música de sus socios. Con el paso del tiempo, su salud se fue apagando debido a un cáncer de laringe. Con el tiempo quedó mudo, se le veía triste, el brillo abandonó sus ojos, sus ganas de vivir desaparecieron totalmente. Para muchos, consecuencia final de su pacto. Finalmente se encontró con la muerte a los 58 años. Él mismo pidió que no se le rezara. Por esto, y la historia de toda su vida, le negaron un entierro religioso. Por años le negaron la entrada a un camposanto católico, por lo que tuvieron que embalsamar su cadáver hasta que, muchos años después, finalmente pudo ser enterrado en el cementerio de Parma, en Italia. Lamentablemente, varios kilómetros alejado de su natal Génova.